¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga, bienvenidos. Gracias por estar acompañándome un día más para ir juntos a través de la escuela sabática, la lección de este día. Gracias por estar con nosotros, gracias por comenzar a seguirme y que todo sea para la gloria y la honra del Señor. La intención de este pequeño aporte, de este humilde aporte, es para ayudarles a mantener encendida la llamita en Cristo Jesús. Que el Señor nos anime para continuar este día entregando nuestra vida en sus manos, consagrándonos a Él, y que el Señor nos use conforme a su misericordia para que otros también formen parte de esta hermosa familia que es el movimiento del pueblo adventista. Vamos a orar antes de comentar la lección de hoy, lunes 26 de junio. Les invito a que junto conmigo inclinen vuestro rostro. Padre querido, gracias porque esta mañana una vez más tú nos has otorgado el don de la vida. Gracias, Señor, porque en medio de toda la confusión de este mundo, en medio de todas las dificultades que se están desenvolviendo alrededor nuestro, aún tú nos permites tener un oasis de paz cuando, Señor, nos acercamos ante tu santa presencia. Te rogamos, Señor, que en esta hora podamos, Señor, albergarte en nuestro corazón y que podamos escuchar tu voz, no voz de hombre, Señor. Bendícenos y también bendice a las familias que representamos. Rogámoste, Señor, por toda la iglesia, tu pueblo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pablo comenzó a predicar en Éfeso y, como comentábamos ayer, ya no lo hacía mezclando el evangelio, adecuándolo, mejor dicho, a las filosofías que existían en ese tiempo o en ese lugar, decidiendo presentar el evangelio de Cristo sencillo, simple, como la palabra de Dios nos lo muestra a nosotros hoy. Pablo comienza a ganar muchos corazones, muchas almas, para la gloria y la honra del Señor. El evangelio fue creciendo, fue avanzando, y cada día saldrían muchos más a la iglesia del Señor. Fue tan grande el impacto, mejor dicho, que la predicación de Pablo produjo en Éfeso, que un sector importante de la economía del pueblo comenzó, o mejor dicho, de la ciudad, comenzó a ser afectada. ¿Y por qué? No olvidemos que Éfeso, una ciudad importantísima, vuelvo a repetir, como ayer lo dije, 250,000 habitantes, es en el punto donde se unían muchos caminos, era comercialmente importante, pero también era una ciudad muy idólatra. Ellos tenían un hermoso templo de Artemisa o Diana, según los romanos le llamaban también, y esto para los comerciantes, fabricantes de estatuillas o de todo lo que tenía que ver con esta falsa adoración, con esta idolatría, ganaban gran dinero. Y por ende la predicación de Pablo, que llamaba de arrepentimiento y mostraba a un solo Dios verdadero, sacando a la gente de su idolatría que ellos practicaban, comenzó a menguar el comercio de la venta de todos estos artefactos que eran fabricados para el visitante que quería adorar en el templo de Artemisa. Dentro de los comerciantes había un hombre llamado Demetrio. Era un platero y él comenzó a conversar con sus compañeros de negocios y los alborotó de tal forma que comenzaron ellos a protestar por la predicación de Pablo y a gritar por las calles
de que Diana era lo máximo, que Diana era el dios, la diosa de ellos y que estaba por sobre toda cosa, incluso sobre el evangelio que Pablo les estaba predicando en Éfeso. Pero el alcalde de la ciudad los calmó y reunidos en un anfiteatro de más o menos de una capacidad para 2.500 personas, haciéndoles ver que lo que estaban haciendo era ilícito, logró calmar a la multitud y Pablo, por ende, pudo salir de la ciudad sin mayor dificultad. ¿Qué enseñanza a nosotros nos deja esta historia? El testimonio de Pablo en Éfeso, partiendo por allí, solamente la predicación de un hombre conmovió una ciudad entera. Hizo temblar el comercio de la idolatría, solamente por su predicación. ¿Cuántas veces nosotros, y situándonos en nuestra actualidad aquí en Suecia, donde sea que estemos viviendo, ya sea en Estocolmo, o en Gotemburgo, en Gislaved, o en cualquier otro pueblo, otra ciudad acá de este país secularizado, nos sentimos la mayor parte de las veces solos e incapaces de poder realizar una obra como la que Pablo realizó ahí en Éfeso. Seguramente Pablo tenía ayudantes, hermanos que los acompañaban, pero el relato bíblico habla acerca del testimonio de Pablo en Éfeso, lo que él provocó. Y eso nos muestra que cuando uno se consagra a Dios de todo corazón, dispuesto a abandonar todo lastre de pecado, y se dispone en las manos de Dios para hacer la obra de Dios, para esparcir el Evangelio, Dios llena a su siervo con su Santo Espíritu y es Él el que hace la obra. Pablo, usado por Dios, logró que el Evangelio tuviera en su predicación un éxito rotundo en toda la ciudad de Éfeso. Y estas promesas, hermanos queridos, no tenemos que dudar que para nosotros hoy también pueden ser una realidad. El problema es que muchas veces pecamos porque hemos dejado de pensar o de creer. Nuestra espiritualidad se ha enfriado mucho cuando solamente acostumbramos a ver lo que está frente de nosotros, a escuchar lo que solamente está alrededor de nosotros. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades de las tinieblas. Nuestra lucha, estimados hermanos, es espiritual. Y por lo tanto, nuestra posición de ver las cosas debe ser también espiritual. Al hacerlo así, no dudemos de que Jesús va a estar con nosotros, como Él lo prometió, todos los días hasta el fin. Estimados hermanos, estamos en un tiempo crítico. Estamos comenzando a vivir un tiempo crítico. Las cosas que hoy en día vemos, la situación en todo aspecto, económica, social, moral, etcétera, etcétera, no va a mejorar, va a ir aumentando más la maldad y cada vez más las crisis se van a hacer más profundas, las enfermedades se van a multiplicar, las pestes nuevamente van a dominar sobre muchos lugares de esta tierra. Muchas personas van a bajar al descanso por causa de esto. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que dejar nuestra incredulidad a un lado y creer que en el Dios que nosotros creemos es un Dios vivo y que en estos momentos está a tu lado, ayudándote a comprender lo que tú estás escuchando. Y creo que está también a mi lado, ayudándome a pronunciar estas palabras que tú estás escuchando. Yo, estimados
hermanos, queridos míos en Cristo Jesús, elijo creer, así como un niño cree en su padre, elijo creer lo que el Señor me dice en su palabra, que Él nos da de su Santo Espíritu y obra en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Pablo no escatimó en predicar la palabra tal como él la recibió. No pintó a un Cristo sofisticado ni con los avances de la época en que él vivía, y nosotros también tenemos que hacerlo de la misma manera. Ese evangelio sencillo, puro y santo es el que nuestra vida tiene que vivir y nuestros labios pronunciar. Es lo que nuestra mente tiene que extasiarse, nuestros pensamientos llenarse de su presencia y de su palabra. Porque nuevamente, como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros pasamos dedicando tiempo a estar con Cristo, no dudéis que Dios te va a usar, y a cada uno de nosotros por igual, para que el Evangelio de la salvación sea transmitido hacia todos aquellos que nos rodean a diario. No a esa persona que está viviendo cientos de kilómetros más allá, al sur o al norte. Estamos hablando de tu vecindario, estamos hablando de tu casa, de tu tía o tu hijo o tu hermano aún no convertido. Sé salvo tú y toda tu casa será salva. Es una orden y al mismo tiempo una promesa que el Señor nos da. Sé salvo tú y toda tu casa, es su promesa, será salva. Porque aquellos que te ven en ti el cambio se van a dar cuenta de que contigo está Dios, nuestro Dios altísimo, el Dios vivo, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Creador y nuestro sustentador. Para Él toda la gloria sea elevada. Pablo después, según lo que estamos digamos en la lección de hoy día, deja Éfeso. Pero camino hacia Jerusalén, él cita a los ancianos de la asamblea de la iglesia de Éfeso, a los líderes, mejor dicho, espirituales, a que se encuentren en un puerto, caminando hacia Jerusalén. Ellos, los líderes, prefieren navegar hasta ese lugar, hacia Mileto, y Pablo decide ir por tierra porque quiere ir visitando otras localidades. Y en su reunión en Mileto con los líderes, él les hace recuerdo de todo lo que él hizo en la predicación y el ejemplo que les había dado. Y hace presente su preocupación que después de su partida teme que muchos lobos rapaces, lobos espirituales, entre comillas, iban a tratar de introducir en la iglesia cosas que querían desviar a los nuevos conversos del verdadero camino. Pablo sabía que después de su partida muchos iban a torcer sus cartas, sus dichos, lo que él había predicado, lo que él había enseñado. Pero él les llama la atención: aprendan de mí, yo les he dado ejemplo. Incluso en la parte laboral, dice: no seáis cargas, les quiere decir, no seáis cargas a otros, sino que con vuestras manos ganad el sustento, y al mismo tiempo no se olviden de ayudar al desvalido. Alcancen al necesitado dentro de la congregación y fuera de la congregación. No seáis para nadie una carga. Y de esta forma Pablo les hace ver que el Evangelio, al ellos predicarlo y seguir su ejemplo, iba a tener el efecto que su predicación había tenido al evangelizar Éfeso.
La pregunta para meditar de la decisión de hoy día, y yo la he compartido con ustedes ya a través del WhatsApp, lo he hecho llegar, dice, permítame leerlo, dice: por tanto, velen y acordándose de que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Cita bíblica de Hechos, capítulo 20, versículo 31. Y la pregunta que nos deja la lección de hoy día, dice: ¿sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy? ¿Y por qué? ¿Qué advertencias Dios nos da a nosotros como iglesia y por qué? Si Pablo estaba temeroso de que iban a aparecer personas con ideas raras, con extraños sofismos, extrañas filosofías, y que éstas se tratarían de introducir en la iglesia, en su tiempo Pablo tenía este temor. ¿Qué crees tú que Pablo nos diría a nosotros hoy? ¿Qué advertencia nos daría a nosotros como miembros de iglesia? Y si lo pensamos de esta forma, ¿qué crees tú que Dios nos advierte a nosotros como iglesia? De que nos cuidemos de qué cosas y por qué razón. Una meditación, una pregunta bastante profunda y que requiere mucho estudio bíblico, mucha oración, de noche, de mediodía y de tarde. De la mano con Cristo vas a tener la respuesta segura. Que el Señor les bendiga y terminemos con una breve oración. Padre querido, gracias porque tu palabra nuevamente nos insta a estar contigo. Gracias porque nos enseñas que tomados de tu mano, tú puedes hacer maravillas en una ciudad. Así como Pablo lo hizo en Éfeso, su predicación conmovió y removió los asientos de la economía de esa ciudad. Señor, no es nuestra intención hacer daño a la sociedad en que vivimos. Pero cuando tu verdad es presentada, el error es declarado. Y quizás muchos sean afectados económicamente por esto. Por eso te rogamos, Señor, por aquellas personas, para que más allá de su economía vean su salvación. Que tú les ofreces, Señor, a través de Cristo Jesús. A nosotros, te ruego, Padre querido, revístenos con tu Santo Espíritu. Continúa trabajando, mi Dios, en tu pueblo, aquí en Suecia. Despiértanos y que nuestra predicación sea tan poderosa como lo que tú hiciste, Señor, a través de tu siervo Pablo. En este día quédate con nosotros y acompáñanos en nuestras labores o en nuestras vacaciones, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ser ejemplo que tu palabra, Señor, es palabra viva y que transforma vida, que transforma corazones. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, como también te ruego, Señor, por nuestros pastores y nuestros líderes. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme. Nos vemos mañana, si Dios quiere.